Y continuamos en Informe Krivitsky hablando de salud, de modelos, de geopolítica. El general Perón decía, política en mayúscula es hablar de geopolítica. Hablar de geopolítica es conocer qué está pasando en esta casa en común donde vivimos que se llama el planeta Tierra. Pero los medios no te muestran. Los medios te muestran Estados Unidos, tan preocupado con las elecciones de Trump, y no se preocupan qué pasa, por ejemplo, hubo este domingo elecciones en Rusia, donde ya vamos a hablar de Rusia. Pero ahora, antes de la pausa, te decía, vamos a conocer qué sucede en otro país que es considerado el eje del mal por los Estados Unidos y todos sus sirvientes. Cuando Estados Unidos dice, este es malo, todos tienen que decir, este es malo. Cuando Estados Unidos dice, a este bloqueamos, todos bloquean a ese, como a Cuba, que te mostré hace un rato. Bueno, te voy a llevar a otro país bloqueado por los Estados Unidos de Norteamérica y un país que a nosotros te va a hacer ruido. ¿Te suena el memorándum con Irán? Qué quilombo que se armó con Cristina porque firmó el memorándum. Nisman investigaba la conexión de Irán con el atentado de la AMIA y apareció muerto. Y todavía no se esclareció. Murió, lo mataron, se suicidó, no se sabe. Pero Irán, vamos a conocer Irán. Vamos a conocer Irán. Bueno, Irán, tampoco se sabe actualmente cuántos muertos hay en Irán. Algunos dicen 17.000, otros hablan de 42.000 muertos por coronavirus en Irán. Bueno, vamos a hablar con Sebastián Salgado, quien es corresponsal de la cadena internacional Hispan TV, que es la cadena internacional iraní. Y él nos va a llevar a conocer Irán de esta forma. Y ahora me voy para Irán y lo saludo a mi amigo Sebastián Salgado de Hispan TV. Un gusto que estés en mi programa, Sebastián. ¿Cómo estás, Alma? Una alegría volver a charlar con vos y poder hablar un poquitito de Irán y de Oriente Medio. ¿Qué está pasando? Porque si yo busco en Clarín, ¿qué digo Clarín? Si busco en Clarín, en Página 12, en cualquiera de los diarios argentinos, ¿qué es lo que está pasando en Irán? Con respecto al COVID, no voy a encontrar mucho. Contame cómo se está desarrollando esta lucha contra el COVID en Irán. Sí, bueno, ahora realmente no está haciendo noticia porque está bastante controlado, vamos a decirlo. Pero si haces memoria, ahí por el mes de abril, mayo, se hablaba bastante de Irán porque era aparentemente uno de los países afectados, ¿no? En relación a la cantidad de gente afectada y la población que tenía. ¿El gobierno subestimó la pandemia al principio? Yo te diría que sí. Tras China, Irán es el país con más muertes relacionadas con el nuevo coronavirus. El viceministro de Sanidad iraní ha visitado hospitales en Qom como parte de las medidas para controlar el brote. Su ministerio acaba de anunciar casi un centenar más de fallecidos, lo que eleva la cifra total a 611, entre ellos uno de los altos comandantes del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución. Esos azares del destino, ¿no? En el mes de febrero yo estaba y la gente promedio, incluso tengo contacto con gente que son funcionarios de gobierno y demás, y de lo que se hablaba en Teherán, febrero de este 2020, era la interpretación de que había una jugada
de Estados Unidos para activar el virus en China. Y todo el mundo creía, incluso dentro de Irán, que esto iba a congelar la economía china en el año electoral de Donald Trump. Fue una lectura equivocada o una lectura superficial, al punto de que yo en ese momento, en Teherán como en muchas capitales que hay altos grados de polución, la gente ya usa en Pekín, en México, en Teherán, donde hay altos grados de polución, hay gente que por cuenta propia usa el barbijo. No sé, yo te digo, anduve en el subte, en el metro de Teherán, que es así como cachete con cachete. ¿No? Todo el mundo así metido, y ya estábamos hablando del mes de febrero. No había ningún tipo de medida restrictiva en el mes de febrero en la República Islámica, y estamos hablando de que China es un país cercano. Bueno, dicho esto, que le pasó a la gran mayoría de los países, dio una especie de vuelta, porque acordate que fue como China, España, Italia, y después como que Irán se puso en el centro del tema de los contagios y demás. La realidad es que Irán tiene un buen sistema de salud, ¿sí? Tuvieron una reacción que vieron que el virus estaba dentro del país, yo creo bastante contundente. Estamos hablando del sistema de salud público. ¿Gratuito? Sí, sí, total. En Irán es como que todo es público. لکولانی تنگ بره شان ماده لشانم لکولانی تنگ بره شان ماده لشانم نشمینه چاجان وی وی جرگ کوزیتانم نشمینه چاجان وی وی جرگ کوزیتانم لکولانی برمالتان 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 شادی و سیرانا لکولانی برمالتان 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 شادی و سیرانا مش خلقی شادن وی وی من مالم ویرانا مش خلقی شادن وی وی من مالم ویرانا. La educación, la salud, el Estado tiene participación en todo. Y bueno, ahí se empezaron a tomar una serie de medidas. Hay un tema que es interesante y por qué interpretación propia. Al principio generó tantos muertos en Irán en personas de edad avanzada. Hay que recordar que lo que se conoció como la Sagrada Defensa o Guerra de Irán-Irak no está tan lejos, ¿sí? Y duró hasta fines de los 80. Bueno, hay que recordar que Saddam Hussein tiró armas químicas en Irán. Armas químicas que llegaron hasta la propia capital. Sí, sí, lo recuerdo. Mucha gente sobrevivió, pero quedaron con insuficiencias respiratorias toda la vida. Entonces, en Irán, yo te diría que he visto la imagen de un viejito ya de avanzada edad que está sentado en una sillita en la puerta de la casa con un tubito de oxígeno, ¿sí? Porque aparte Irán está tan alto que no hay el oxígeno que tenemos, claro, ¿no? Al nivel del mar en Buenos Aires o en Formosa. Entonces, esa gente avanzada edad que sufrió las consecuencias de la guerra Irán-Irak, bueno, fueron diezmados, ¿sí? Esa gente, con la falta de previsión que hubo, más esa situación específica, ahí murió mucha gente de edad avanzada en Irán y eso es un dato que mucha gente se pierde. Y Sebastián nos contaba algo que, claro, los primeros en morir allí fueron aquellos que quedaron afectados por la guerra bacteriológica cuando vivía Saddam Hussein, que entró en guerra Irak de Saddam Hussein con Irán y tiró bombas bacteriológicas. Las bombas bacteriológicas no destruyen los edificios,
ni los autos, ni nada. Caen y las bacterias entran. Entonces, este periodista, este pequeño periodista que nadie lo ve en Formosa, estaba en su casa, allá en el Medio Oriente, cuando Saddam Hussein bombardeaba. Sonaban las alarmas y tenía que correr a un refugio. Miremos, Chiche, la foto, ahí está, ese soy yo. Ese soy yo con una máscara para las bacterias. La ventana, puerta y ventana de la casa fue sellada para que la bacteria no entre. Una Biblia en castellano para que Dios me ayude y mi amigo, compañero, mate. Allá, en el otro lado del mundo donde no se conoce el mate estaba. Sí, en ese... Se me había roto el mate, Chiche, es un vasito de vidrio, pero ¿sabés lo que era conseguir yerba? Yerba para tomar mate allá. Hay que ser muy argentino, ¿no? Y al kiosquito de ahí a comprar un paquete de yerba. ¿Sabés qué? Yo tenía que pedir a las fuerzas multinacionales de Uruguay que cuando vengan en el Hércules, porque ahí estaban los cascos azules, me traigan yerba. Y de esa forma yo conseguía para tomar mate. Yo no estaba de paseo ahí, 5 años vivía ahí, caminé el territorio ese, conozco algo. Hay algo de periodismo acá, aunque algunos no lo valoren, pero acá, sentadito, hay un tipo que caminó, anduvo mucho. Y ya la cana se pone en blanca. Pero bueno, en Irán dicen que la peor pandemia es Donald Trump. Esa es la peor pandemia que sufren ellos. Ahora, ¿cómo hacen? Porque Donald Trump tiene bloqueado, igual que a Cuba, a Irán. La bloqueó. ¿Cómo hacen para acceder a los insumos básicos en plena pandemia? Te lo cuenta Sebastián Salgado de esta forma. Y con respecto a la pandemia, hoy en día, ¿cómo están? Bueno, mira, la parte más compleja de la pandemia es que en este contexto de la administración Trump hay que recordar que Trump salió de manera unilateral de lo que se conoció como el Acuerdo del 1. ¿Qué era eso? Durante la administración de Obama se hizo un acuerdo a través del cual básicamente los países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más Alemania, habían trabajado durante años donde básicamente se ponían de acuerdo en que Irán aceptaba revisiones periódicas para demostrar que su utilización de la energía atómica era con fines pacíficos y los Estados Unidos sacaban la gran mayoría de las sanciones económicas que tenía contra Irán. Eso demoró años. Ahora, la administración Trump está tan sesgada por la política exterior de Israel que es tirar por la borda todo ese trabajo de tantos años y Trump salió de manera unilateral de ese acuerdo. Entonces lo que hizo fue de tuerca fuertísima sobre las sanciones económicas a Irán, y en ese contexto que se da lo del coronavirus, en el mismo año en que Irán sufrió el asesinato de su general Qasem Soleimani por parte de los Estados Unidos en territorio iraquí. El hombre más poderoso dentro de la estructura militar iraní murió este jueves en un bombardeo en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad, en Irak. El convoy en el que viajaba Qasem Soleimani fue alcanzado por 3 misiles, lo que dejó finalmente 8 muertos. Desde la Casa Blanca confirmaron que Donald Trump ordenó al ejército este ataque con cohetes como medida de defensa decisiva. Por su parte, Irán anunció que se vengará de Estados Unidos por la muerte de Qasem Soleimani. Muestra, ¿no?, la postura de Trump hacia la República Islámica. Y entonces, claro, a la hora de salir a buscar en el mundo, hay montones de países que dejaron de comerciar con la República Islámica por temor a las sanciones económicas de Estados Unidos. Entonces, en el momento en que hay insumos básicos para tratar de sobrellevar la pandemia, podríamos decir que Irán se vio en una situación. Ahora, como la situación del bloqueo económico ya lleva muchísimo tiempo, no solamente Irán tiene amigos con países estratégicos y aliados como China, como Cuba, que tienen un desarrollo especial en todo esto, sino que Irán, como todas las cosas, desarrollar su propia versión.
Y en este mismo momento, Irán ya desarrolló una vacuna que ya fue testeada en animales y en este momento la están probando en seres humanos, ¿sí? Entonces, ese bloqueo económico a un país como Irán es hacer su propia versión de todas y cada una de las cosas porque saben que no pueden confiar hasta qué momento el bloqueo los va a restringir, e incluso un paso más allá. Irán tiene un cierto desarrollo en la industria sanitaria que lo llevó a exportar algunos medicamentos o insumos relacionados que dentro de su industria farmacéutica ya los tenían desarrollados. Y entonces, bueno, estabilizar de alguna manera la situación sanitaria del país al punto de que la semana pasada volvieron a reabrir las escuelas en Irán después de estar cerradas. ¿Irán integra la Organización Mundial de la Salud? Sí. O sea que de hecho, si desarrolla la vacuna tiene que pasar por ahí. Sí, totalmente. Tiene que pasar por una supervisión de la Organización Mundial de la Salud. Incluso la semana pasada salió una circular por parte de la Organización Mundial de la Salud, donde le pide a Estados Unidos que termine con el bloqueo, por lo menos a nivel sanitario, para que la República Islámica pueda terminar de organizar su organización de la pandemia sin problemas de comerciar con ningún país. Y entonces, bueno, si se quiere, la Organización Mundial de la Salud en esta relación Estados Unidos e Irán está más cerca de la República Islámica. Te das cuenta, si venís siguiendo este informe desde el principio, te mostré Cuba. Cuba ya bloqueada, Cuba, la mala, ha desarrollado la vacuna para el coronavirus. Está en carrera por el Estado cubano. Acá estamos del otro lado del planeta, otro Estado independiente, soberano, como es Irán, bloqueado por los Estados Unidos, que es el verdadero mal, también ha desarrollado la vacuna. No necesita Oxford, no necesita empresas privadas, no necesita a nadie. Tienen el desarrollo soberano para hacer la vacuna para defender a su pueblo y no hacer comercio, lucro, negocio con ninguna multinacional. Y están bloqueados por Estados Unidos precisamente por eso, porque son soberanos. Claro que no es fácil ser soberano o independiente, no es fácil. Pandemia, inflación y la injerencia extranjera permanentemente para desestabilizar al gobierno soberano, porque los yanquis no quieren que haya soberano, quieren esclavos en todo el mundo. Entonces está la guerra silenciosa entre Estados Unidos e Irán. Y de esto, de cómo se mete Estados Unidos y qué está provocando, especialmente los sectores juveniles que no vivieron la vieja Irán, que están en la moderna Irán, fíjate cómo y a qué ONG apoyan los yanquis para voltear al gobierno soberano de Irán. Puede ser que al principio, como vos comentabas, se haya subestimado un poco el tema de la pandemia, pero eso que llevó a tener muchos muertos al principio en Irán, fue también aprovechado por los sectores de la oposición al gobierno iraní y fomentado y alimentado desde afuera incluso, ¿no? Para generar una especie de revueltas callejeras, ¿no? Sí, lo que pasa es que se dio una secuencia de cosas antes, en este 2020 en Irán. Primero que la situación económica del país es muy, pero muy compleja. Las sanciones durante la administración Trump, digamos, se han hecho sentir. En Irán hay una inflación muy fuerte provocada por esta misma situación. Hay países, sobre todo Europa, dejó de, por lo menos por un tiempo, de comprar petróleo a Irán, y entonces, si bien apostó al 100% a su industria exportadora hidrocarburífera, porque produce más cosas, eso se hizo sentir como primera.
y en el ciudadano iraní promedio, su sueldo, como pasó en Argentina, en dólares, en los últimos 3 años, prácticamente mitad. Entonces vos tenés un descontento a la mitad, a la mitad. El iraní que ganaba $1.000 hace 3 años, máximo trabajo, y en este momento gana $500, ¿sí? Entonces, esa situación había llevado a un descontento económico. Hubo protestas en las calles durante los meses de diciembre, enero, ¿sí? Que se habían hecho notar. En enero se da el asesinato de Qasem Soleimani, pero hay un dato ahí que es importantísimo, un grave error, vamos a decir, en ese contexto, por parte de las fuerzas iraníes, en las cuales, acordate que se derribó un avión ucraniano civil ucraniano que venía saliendo del aeropuerto de Teherán. A la calle para protestar contra el gobierno de Hassan Rouhani, luego de que la administración admitió públicamente que sus militares derribaron el avión ucraniano. Los manifestantes se congregaron frente a la Universidad Amir Kabir de Teherán. Gritaron consignas contra la Guardia Revolucionaria Islámica y el líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei. En Irán estallaron las protestas luego que la Guardia Revolucionaria asumió la responsabilidad por el derribo de un avión ucraniano que cobró la vida de 176 personas. Cientos de personas salieron a las calles de Teherán, incluidos estudiantes que marcharon en las inmediaciones de la Universidad Tecnológica Amir Kabir para pedir la salida del ayatollah Ali Khamenei, líder supremo. Prendieron velas en homenaje a los fallecidos, entre los que había muchos estudiantes. Manifestantes rompieron fotos del general asesinado, Qasem Soleimani. Porque en el momento en que Irán le responde a Estados atacando la base desde la cual atacaron y asesinaron al general Qasem Soleimani, que es el tercer hombre en el rango de importancia del gobierno, es el jefe de la Guardia Revolucionaria, podríamos decir, viene. Claro, es un mártir hoy, ¿no? O sea, vos tenés el líder, el ayatollah Khamenei, el presidente que se vota democráticamente, Hassan Rouhani, y el tercero en mando a nivel país es el jefe de la Guardia, que era Qasem Soleimani. Bueno, asesinar a esa persona no es cualquier cosa. Irán no se iba a quedar de brazos cruzados. Entonces, Irán le responde con misiles a esa base que estaba en territorio iraquí. Bueno, era una situación que no se sabía si se iba a llegar a la territorial. Los servicios de radares iraníes fallaron y confundieron un avión de pasajeros en el cual la mayoría de los pasajeros eran iraníes que iban a Europa a través de Ucrania, de una línea civil ucraniana, y fueron las propias iraníes las que lo derribaron. Y tardaron 48 horas en decir lo que había pasado. Hubo 48 horas donde nos costaba entender qué era lo que había pasado ahí. Los iraníes son una sociedad muy preparada, una sociedad donde las mujeres tienen un índice de estudios universitarios por encima de los hombres, muy por el contrario de lo que mucha gente cree de Irán. O sea, hay más universitarias en Irán que hombres. ¿Sí? Es una sociedad que tiene muchos avances en muchos sentidos y lo que quieren es vivir en paz. لکولانی تنگا بره شان مادا لشانم لکولانی تنگا بره شان مادا لشانم کیش لگل قرآن وی وی جوان دکن هل پرکه کیش لگل قرآن وی وی جوان دکن هل پرکه
كولاني تنقبر شان مادا لشان لا كولاني تنقبر شان مادا لشان نشمين شوجان وي وي جرب كوزتان نشمين شوجان وي وي جرب كوزتان لا كولاني برمالتان برمالتان برمالتان. Entonces, ante esta escalada de violencias y cuando ven que tal vez el gobierno subestimó en un principio el tema de la pandemia, bueno, obviamente hubo protesta, pero la realidad es que en este momento pareciera que está mucho más controlada que en la República Argentina, pudieron volver a clases, sus números bajaron, están desarrollando su propia vacuna. No es como nosotros que dependemos que Oxford, que AstraZeneca, que si la mandan los rusos, que acá la distribuyen. Ellos están desarrollando su propia vacuna a través de su propio Ministerio de Salud. Sebastián, muchísimas gracias por este contacto en esta noche y por darnos un paneo general de lo que es la realidad de Irán. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Alejandro. Siempre un gusto hablar y vernos en Formosa en algún día cercano. Ojalá, y sin barbijo, poder tomar unos mate o tereré. Claro, mirá, acá tengo, pero te hago competencia, ¿eh? Sí, sí. Me venía haciendo competencia, eso veo. Está bien que la onda krivskiana crezca. Muchas gracias.